Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos Apocalíptica Uy. y el nombre es contundente, desde luego. Él lo trae Haiki y bueno, está participando también aquí en esta actuación Tina Guo. Seek and Destroy, temazo, ¿no? Es un directo en el Wacken 2025. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Make some noise! So, please, ladies and gentlemen, welcome one of the coolest and best metal cello players in the world, Tina Guo! And, of course, this one is Stick and dear friends, what can I wanna see all your hands up in the air? Come on! Hey, 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 hey. All right. Bueno, le ha fallado el micro, ¿no? Es que creo que, vamos, hace mucho que no los escuchaba, pero Pero a ese hombre estaba cantando y no se escuchaba nada de la voz. es que normalmente no cantan. Vale, vale. Hacen la línea de voz con el cello. Sí, 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 no, está claro que lo estaban haciendo, la línea melódica del cello, pero a él se le escuchaba hablar por Sí, el no, micro. sí, se la ha visto ahí, pero yo creo que no. Lo mismo ha movido los labios nada más, que no ha hecho. Ya que lo mismo, hay veces que por los in se comunican ellos, no sé, lo mismo era algo por el estilo. Bueno, de momento, ¿qué te está pareciendo, David? Porque, bueno, ya de por sí es original el ver sobre el escenario tocando metal, que todos los instrumentos sean de cuerda y Sí. además, que bueno, que le dan su distorsión, que no suena, digamos, de la No, no, forma suena, clásica los instrumentos. suena a guitarra, Sí, Suena. es un sonido muy particular, hay que hacerse también al sonido, ¿no? Hay que... tal vez a todo el mundo no le entra este tipo de música o este tipo de interpretación, porque claro, al oído se ha cerrado, ¿no? Ver un cello con distorsión y ese tipo de cosas, pero una vez Sí, que entras en dinámica ya te lo pasas muy bien.
Sí, sí, sobre todo si te sabes las canciones. Claro, es uno de los grandes clásicos de Metallica, ¿no? Aquí adquiere pues una dimensión más épica si cabe. Claro, en este caso los chelos distorsionados están imitando las guitarras. Bueno, están haciendo también un uso percusivo del instrumento. Van marcando ahí también los golpes como si fuera una púa de guitarra. em, y bueno, está muy bien. Tina Guo, bueno, pues le añade más brillo todavía si cabe a... Es una virtuosa, igual que el Claro. resto de la banda. No veas cómo tocan. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, solamente ya el instrumento que tiene ahí, que es casi futurista. Sí, eh, además que parece una mezcla de ballesta y sí, sí, chelo. totalmente, empiezas a quitarle y solamente se queda ya lo que es la parte central, ¿no? Es decir, Sí. básicamente si se cabrea con el pincho que tiene abajo, es como si fuera un pilum romano, se lo tira a alguien del público y se puede liar A- parda. Además, de verdad. Tiene una técnica como híbrida, ¿no? Así entre técnica clásica y fraseo de virtuoso, como si fuera una guitarra eléctrica, pero con un cello eléctrico. Am, Muy bien, me gusta bastante. Bueno, la gente está como loca, veía ahí en los chubasqueros y por eso hacía yo Sí, sí, la... estaba ahí cayendo agua. Totalmente, totalmente. Por eso hacía yo un poquito ahí la coña del llover así. Así que, digo, están ahí a tope, ¿no? Con los chubasqueros no les importa cuando te lo estás pasando bien. La verdad es Tú, que entras tú en directo. cuando saques esa nube tienes que hacer así. Sí. Yo me acuerdo un festival en España que se hace aquí en el sur que se llamaba el Espárrago Rock Sí, y llovió tanto, era en el circuito de Jerez de velocidad y prácticamente, bueno, aguantamos lo que pudimos, pero nos tuvieron que desalojar porque es que se estaba incluso desplazando el escenario, que es que salía corriendo para salía abajo. Pues flotando. efectivamente, yo íbamos a ver ese año a Cranberries, a Lou Reed y tal, ¿no? Y al final no pudieron tocar. Así que me quedé con las ganas. Es lo que tiene. Por Pero lo menos bueno, te devolverían la pasta. em, pues bueno, no porque ponía en las condiciones que si se actuaban un porcentaje de los grupos Sí, ya no. bueno, Y al ya fin, no te devolvían la al pasta. final Menos espabilados. los grupos que vimos eran, pues, hombre, La ¿sabes? morralla. Sí, morralla. Vimos a Macaco y cosas de este tipo. Que hay que decir, Vamos, morralla me refiero a los que no sí, son tan grandes. hay que decir que ese tío en concierto es muy bueno. El Macaco te da un espectáculo flipante. Pero no era lo que yo había ido a ver. Pero así que Claro, obviamente. esto te estoy hablando de esto. Puede hacer 20 y pico de años. En fin, que somos más Vaya. viejos que un bosque. Venga, vamos a continuar. Me está gustando mucho. Creo que bueno, eh, tienen una dinámica querida em, muy, muy potente. Estoy intentando ver cómo han microfonado o microfoneado digamos, los chelos clásicos, los chelos, ¿cómo iba a decir analógicos? No sé, serían los acústicos, sería la palabra. Venga, vamos allá.
Bueno, ahora vuelven otra vez al tema. Han hecho ahí como un impasse para lucirse un poquito, para buscar sonidos, para jugar con las pedaleras. Em, bueno, realmente el, el, el cello eléctrico de Tina Guo es totalmente como una nave espacial. Sí. Eh, pero yo lo que no termino de entender es el concepto de por qué todos son chelos. ¿Por qué no hay variedad de un Instrumento. contrabajo, una viola, un violín, un no sé? Porque le darían diferentes matices, porque al ser todos chelos, todo es muy igual. Es como, venga, vamos a montar un grupo. Bien, somos 4 guitarristas, sin bajista y sin, ¿me entiendes? Sí, sí, Eh, ¿no? bien, de acuerdo. Oye, suena bien, pero que No, no, sí suenan de lujo. me resulta raro el concepto. Además que el violín este eléctrico que se ha marcado esta chica Mm, suena como una guitarra eléctrica, pero total. sí, Lo que no bueno, me esperaba es que el otro cello sonara también como guitarra eléctrica. pero eso es por el pedal, ¿no? Claro, es... Hay que decir que, a ver, no tocan muy limpio, ¿sabes? Hay mucho de espectáculo en cómo tocan. Sí, Em, claro. la que toca bien de verdad es ella. Lo demás tocan sucio, es verdad. Pero bueno, para gusto los colores. Bueno, se ha marcado ahí un ligado de cuerdas aquí Sí, el mozo y sí, se ha quedado el sonido ahí sonando hasta que ha dicho al técnico: "Ch, corta ya, claro, 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 claro. que Eh, se ha quedado esto aquí ujú, enganchado". ujú, ujú, ujú. Así que bueno, bien, vamos a ver cómo es la última parte. Me gusta cuando retoman el concepto, digamos, de la canción de Seek and Destroy. Eh, pero no, bueno, lo que ha sido no sé, no sé si llamarlo duelo, de chelos. Eh, Conversación. sí, conversación. No sé, ha sido extraño. O Ha sido, pique ahí. sí, sí, ha sido extraño, sí, extraño. Bien, vamos a seguir y ya voy añadiendo conclusiones porque a mí estoy como asimilando cosas, ¿no? Como estoy un poquito desconcertado con la forma de actuar este grupo. Me lo esperaba de otra forma, tal vez, ¿no? Cuando he visto todos los de cuerda, digo, van a hacer aquí, pero no, 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 están haciendo otro tipo de historias diferentes. Así que bueno, venga, continuamos.
Fuck yes! You are fucking amazing, Makan! Bien. Pues sí que ha anochecido rápido, ¿no? Para Sí, tirar los sí. cohetes. A mí en general me ha parecido un cover desafortunado. Pero no por Tina Guo. Es decir, Tina Guo ha hecho lo que ha podido. El grupo ha planteado muy mal las armonizaciones, pero muy, muy mal. El único que intentaba salvar los muebles estaba, bueno, este hombre, el de la derecha, que se llama Eikan Topinen, ¿vale? Y aquí el de la izquierda, Max, lo voy a nombrar el Yannick Gears de Apocalíptica. Es decir, se dedica a hacer tonterías con el cello, em, pero no toca realmente. Es decir, si yo también paseo los dedos y empiezo a presionar los pedales y empiezo a meter efectos y efectos, claro, sonar suena, ¿vale? Y empiezo a hacer cosas, pero a mí no me ha resultado un buen músico. De hecho, cuando ha intentado hacer la especie de duelo con Tino, me ha resultado hasta vergonzoso. Y Tina estaba con una cara como diciendo, venga, voy a responderte. Pero, ¿sabes? Y lo que todos sean chelos, para que todos sean un mismo instrumento, tiene que hacer cada uno una cosa muy diferente para que entre todos cree una capa armónica que a mí me guste. Pero no me ha... De hecho, me ha sorprendido, y para mal, es que toquen tan sucio. Es decir, que las notas no sean claras. Tú puedes tocar la nota clara, pero con distorsión. Pero, a ver, es mi De parecer. hecho, de hecho, hay otro grupo, Tuchelos o algo así se llaman, que son dos chelos, son dos chavales Ah, bueno, que he visto alguna. pero esos son magníficos. Claro, que salen tocando el Thunderstruck, por ejemplo, de Sí, 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 AC/DC sí, y sí, es la sí. hostia. Sí, sí, que le dan tan fuerte al arco que los despeluchan Sí, sí. los arcos. Sí, sí, lo he visto, lo he Pero visto. sí que es verdad que este hombre Pero ponerse ahí con los dientes ahí a... eso me ha parecido vergonzoso. Pero bueno, No sé, a mí, digo, está intentando imitar al sí. guitarrista de los Judas que tocaba con la lengua la guitarra. Bueno, a ver, el primero que tocó con los dientes era Jimi Hendrix, Sí, bueno. ¿vale? Después los demás y lo imitaron, pero que, buf, no me ha Yo creo gustado. que aparte de este rubio, el Sí, batería ha sido el que ha estado un poco y el más... rubio, el batería ha estado, y mira, ¿sabes qué? Lo he mirado, digo, será un músico de soporte y no es del grupo, se llama Miko Karkuniemi, pero es una batería.
muy simple. El tío le pega fuerte, ¿eh? No, eso no hay. Vamos, el tío está. Pero que es muy simple. Cuando empieza con el tucupá, 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 digo, vale, arranca. Bien, me gusta el ritmo. Es decir, ese es el ritmo básico, pero dale cera. Es decir, no sé, ¿sabes? Incluso Lars Ulrich en Metallica te hace más variedad. Y, Sí, bueno, ¿sabes lo que te y no digo? es de los mejores No de las baterías. mejores baterías. Es muy bueno. A ver, el potencial de Lars Ulrich, aparte de tener una cultura musical enorme, es el concepto de creación de De componer, canciones, sí, de sí. componer, ¿vale? Es decir, tiene muy claro el sonido que quiere y cómo lo quiere y te hace canciones magníficas, ¿no? Aunque no sea el mejor batería del mundo, da igual, ¿no? Es como Ringo Starr, es decir, Claro, efectivamente, no hace tampoco falta ser el mejor, tampoco lo era, pero pero era el puñetero batería de los Beatles, ¿vale? Y nadie más lo era, efectivamente. ¿vale? Pues eso, pues yo creo que este hombre, lo repetiré, Eika ha estado muy solo, muy, muy solo. Los otros dos no le han acompañado en calidad en cuanto a tocar. Y creo que si vas a hacer un cover, tienes que plantearlo primero, no puedes, es decir, tienes que plantearte cómo. Además que han hecho una parte de la canción, luego han hecho el impasse ese, pues, donde han estado haciendo totalmente distinto. Digo, que yo recuerde eso no es de la canción, de No, 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 Metallica. no, no, no. Yo, de hecho, fíjate lo que he pensado. Yo cuando estaba aquí este hombre, Eika, que lo veía yo mover los labios, porque, claro, lo que Sí, no, sí, sí. estaba intentando cantar lo de Seek and Destroy. Yo he pensado, no le funciona el micro y le habrán dicho al batería, venga, mete un ritmo mientras lo solucionamos. Sí Eh, que, porque luego sí después, se la ha escuchado, ¿no? después han retomado, que lo mismo ha ocurrido eso, ¿eh? Que han Pues dicho, es bueno, posible, ¿eh? vamos a hacer algo mientras y que el otro intente picar a Tina Guo con... em, Sí, sí, que yo, entretengan. yo a ella le he visto lanzar miradas como diciendo, uff, aquí me han metido a hacer un cover con esta gente, pero esto no está muy bien planteado. Y vamos a sacar el tema como podamos. Bueno, esa es mi visión, ¿vale? Lo mismo yo estoy súper equivocado, pero a mí me pasa una cosa que yo cuando escucho em, o desafinaciones o armonizaciones fallidas o noto cosas raras, es que se me nota mucho en la cara y no lo puedo evitar. Normalmente me gusta todo lo que escucho, ¿vale? Es decir, de lo que me traen, pero a ver, que lo mismo tienen actuaciones más buenas, pero esta no. O de temas propios que sí se hayan currado en lo que es el cómo va cada instrumento, pero esto me ha parecido en plan, vamos a hacer Seek and Destroy para ganarnos al público, pero uf, no me ha terminado de molar. Sí, cogido con pinzas, pero Sí, bueno. sí, sí. Hay que. En fin, esta es mi visión Necesita mejorar. de este cover. Sí, sí. Necesito. Lo que pasa es que es la primera vez que escucho Apocalíptica y necesito escuchar temas propios para ver cómo lo hacen. Así que, Yo hace muchos años sí escuché varios temas. No me engancharon mucho, precisamente porque no cantaban. bueno, eso para mí no resulta un problema. Yo No, estoy. que sí, luego al final. Y no me engancharon mucho, pero oye, que si Yo tengo que escucharlo, yo lo escucho y también te digo una cosa. además, También te digo una cosa, que no me escuche, que no me guste un tema en concreto no quiere decir claro, una canción. que después no me Escucha, guste el grupo, que lo mismo el resto de canciones me flipan, pero si es porque, que eso suele pasar también en de todos los hecho, grupos. siempre ponemos el ejemplo. Yo la primera vez que escuché a Fuki no me terminó de entrar y sin embargo ahora es de mis cantantes favoritas, ¿vale? Tal vez esa canción o no era el momento o ella estaba mal de voz o lo que fuera, pero en ese momento en concreto no me entró y sin embargo todo lo que escuché después de ella me encantó. Espero equivocarme con Apocalíptica, Sí, pero no, además llevan un huevo de años que malos no claro, son. no, 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 no. Mm,
Lo que pasa que esta versión del Seek and Destroy, pues a lo mejor no lo Ujú. han hecho, pues como tú has dicho, para meterse al público en el bolsillo y lo mismo ahora después se salen. No lo sé. Por lo menos que a lo mejor a la gente le encanta, ¿vale? Este cover, pero a mí no. Bueno, pues amigos, Heike, lo siento, pero esta vez no me ha gustado. Ya sabéis, se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós.